Prepárate para la fiesta definitiva con Super Mario Party Jamboree. Este título llega como la experiencia más divertida que estábamos esperando, con 7 tableros, 22 personajes y la mayor colección de minijuegos hasta la fecha. Este juego promete convertirse en el rey de las fiestas en Nintendo Switch. La competencia por estrellas y la gloria nunca ha sido tan intensa, y solo uno podrá coronarse como el campeón definitivo. ¿Estás listo para unirte a la fiesta más épica de este año? Super Mario Party Jamboree es un videojuego de acción y minijuegos desarrollado por Nintendo para la Nintendo Switch. Será lanzado el próximo 17 de octubre a nivel mundial con un precio de 1,199 pesos en la eShop de Nintendo. Este título marca la tercera entrega de la saga Party en la consola, y todo apunta a que será el último Mario Party que veremos en la Switch actual. Combina minijuegos tanto de movimiento como de botones en un paquete repleto de modos y sorpresas. La nueva entrega trae consigo 7 tableros, 22 personajes jugables y un impresionante total de 110 minijuegos, la mayor cantidad hasta la fecha. Con Super Mario Party Jamboree, Nintendo busca poner fin a las discusiones entre los fanáticos de las diferentes entregas de Mario Party en Switch. Por un lado están los seguidores de Super Mario Party, que se centra en los controles por movimiento, donde cualquiera puede divertirse desde el primer momento. Por otro lado están los fans de Super Mario Party Superstars, que ofrece una colección de los mejores de los clásicos con predominación de los botones sobre el giroscopio. Sin embargo, el 17 de octubre, Super Mario Party Jamboree llega para contentar a todos, no solo combinando una gran cantidad de minijuegos que utilizan ambos tipos de control, sino también con una lluvia de nuevos modos de juego que prometen horas de diversión. En Super Mario Party Jamboree podrás unirte a una fiesta repleta de diversión con más minijuegos que cualquier otro título de Mario Party hasta la fecha. Reúne a tus amigos, elige un tablero y sumérgete en una experiencia festiva al estilo clásico de Mario. Escoge tu personaje favorito, lanza los dados y compite en una variedad de minijuegos para ver quién consigue la mayor cantidad de estrellas. Desde frenéticas competencias en carruseles hasta minigolf que utiliza el control por movimiento. El juego cuenta con 7 tableros diferentes y más de 110 minijuegos para disfrutar. Explora los emocionantes tableros como la isla Goomba, donde avanzarás al ritmo de las olas, la exótica plaza Arcoiris, donde buscarás estrellas en un centro comercial vibrante, o revive la nostalgia en el mundo del oeste y el castillo Arcoiris de Mario. Con 22 personajes jugables, incluidos 2 nuevos contrincantes, las reglas competitivas están diseñadas para elevar el nivel de competencia y ofrecer diversión tanto en solitario como con amigos. Además, hay un modo local para un solo jugador, lo que asegura que haya algo emocionante para todos los invitados en esta épica fiesta. Y para los fans de los controles por movimiento, te pondrán en acción. Cocina al ritmo de la música en cocina rítmica, organiza los objetos de la fiesta en fábrica de Toad o surca los cielos en alas de la aventura. Además, en el modo Mario Party tendrás la opción de activar o desactivar el control por movimiento para adaptar la experiencia a tu gusto. Y además, este juego también tendrá modos online para todos los gustos. Super Mario Party Jamboree trae consigo una explosión de ideas, detalles y dinámicas tanto dentro como fuera del juego, algo que ya se esperaba tras años de entregas llenas de diversión. Es fácil pasar por alto sus virtudes, tanto las clásicas como las nuevas, cuando cada Mario Party está repleto de ellas. No es de extrañar que tan pocas compañías se atrevan a hacer un juego de este tipo, porque sinceramente no es nada fácil lograr lo que Nintendo ha hecho una vez más. Los tableros, como siempre, son un derroche de color, personajes en movimiento constante y mecánicas creativas que inevitablemente causarán tensiones y risas entre los jugadores. En un Mario Party, todo está diseñado para que las cosas no paren de suceder. La interactividad es tan constante como el humor que rodea cada partida. Por ejemplo, uno de los tableros que jugué con mis amigos estaba lleno de Shiniguis que no paraban de moverse de formas ridículamente graciosas. En el centro, una floruga dormía pacíficamente, pero podías tocar una campana para que se moviera y fastidiara a algún otro jugador. Imagina la frustración y las risas cuando el camino que pensabas tomar cambia de la nada, porque alguien decidió usar un objeto para mover a la floruga desde el otro lado del tablero. Y hablando de tableros, hay 7 en total. Algunos proceden de juegos anteriores como el mundo del oeste y el castillo Arcoiris de Mario, pero también hay 5 completamente nuevos. Por ejemplo, en el tablero circuito lanzadados hay un dado turbo que te permite avanzar hasta 40 casillas de golpe, y en galerías Arcoiris el precio de las estrellas baja aleatoriamente a la mitad, lo que puede cambiar el rumbo del juego. Cada tablero tiene sus propias mecánicas únicas que añaden emoción, como la posibilidad de perder monedas si eliges mal al golpear los avisperos en la isla Goomba. Siempre hay algo diferente que puede darte una ventaja o arruinar tus planes. Los personajes también están llenos de detalles, aunque no es completamente necesario para este tipo de juego. La expresividad y las animaciones que tienen tanto en el tablero como en las pruebas hace que todo se sienta más vivo. Con 22 personajes jugables y una cantidad enorme de minijuegos, 110 en total, hay suficiente variedad para que la fiesta nunca se sienta repetitiva. Muchos minijuegos son nuevos y la mayoría combinan controles por movimiento, botones y hasta ambos tipos. Además, hay opciones para 2 contra 2, 1 contra 3 y hasta competiciones para 8 jugadores. Lo más impresionante es que cada uno de estos minijuegos, aunque varían en ritmo y desafío, están diseñados para mantener la emoción. Unos son más acelerados, mientras que otros requieren más estrategia. También hay algunos que destacan por su humor, tanto en lo que sucede
sucede en pantalla como en las reacciones que provocan entre los jugadores. Algunos pondrán a prueba tu agilidad mental, como el desafío de hacer galletas seleccionando rápidamente el molde correcto, mientras que otros requerirán reflejos rápidos y coordinación, como un triatlón donde tienes que mover el Joy-Con de formas distintas en cada etapa. Lo que realmente hace que Mario Party sobresalga es su intención de perdurar en el tiempo, no solo un juego de fiestas para disfrutar durante 1 o 2 meses y luego dejar en el olvido. Con la cantidad de modos y contenido, promete ser un clásico tanto en reuniones familiares y con amigos, como para esos momentos en los que simplemente quieres pasar el rato solo. Definitivamente puedo decirte que este fin de semana con mis amigos fue una mezcla perfecta de risas, diversión y mucha frustración, pero eso sí, de la buena. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el directo de estos próximos juegos, ni las reseñas que te traeré después, para que decidas si vale la pena comprarlo desde el día 1. Bueno, continuemos. La fiesta en Super Mario Party Jamboree se ve mejor que nunca. Cada escenario brilla con detalles que resaltan al máximo los 1080p en modo dock. Incluso en modo portátil, a pesar de la resolución de 720p, el juego se ve tan espectacular que parece que tuviera una resolución mayor. Todo está diseñado para que cada tablero, personaje y entorno resplandezcan con la típica magia visual de Nintendo. En cuanto a rendimiento, el juego se mantiene estable con una tasa de 30 FPS tanto en modo dock como en portátil. Durante mis más de 30 horas de juego, no experimenté ninguna caída de frames ni tampoco encontré bugs o glitches. Es evidente que Nintendo se ha esforzado al máximo para que Super Mario Party Jamboree llegue lo más pulido posible en su día de lanzamiento. Esta atención al detalle es lo que sigue diferenciando a los juegos insignia de la compañía. Otro aspecto que destaca es la inclusión de stickers para comunicarte durante las partidas en el tablero. Con ellos puedes expresar tus emociones y reaccionar a lo que sucede en el juego de una manera divertida y visual. Estos pequeños detalles agregan una capa extra de interacción entre jugadores que complementan perfectamente el tono alegre y competitivo de la serie. Además, Jamboree incluye un modo de desafíos diarios que te invita a superar 3 minijuegos en distintas dificultades para ganar puntos. Esto añade un toque de rejugabilidad, ya que cada día tendrás un reto diferente que pondrá a prueba tus habilidades en los minijuegos. Por último, no podemos olvidar uno de los grandes detalles que hacen a esta entrega única, la inclusión de la voz en español latino. Los seguidores de Nintendo reconocerán rápidamente las voces familiares de los personajes, lo que añade una capa de inmersión para los jugadores de habla hispana. Es un toque que muestra el compromiso de Nintendo de hacer que sus juegos sean accesibles y se disfruten al máximo en todas las regiones. Para los que disfrutan del juego en línea, Super Mario Party Jamboree ofrece 2 emocionantes modos, Bowserathon y Brigada Anti-Bowser. En Bowserathon, la primera competencia en línea de la serie para hasta 20 jugadores, competirás para ver quién puede acumular las puntuaciones más altas en frenéticos minijuegos, como la dinámica hiperautopista. Cuanto mayor sea tu puntuación en cada ronda, más rápido llegarás a la meta. Si prefieres la cooperación, Brigada Anti-Bowser te permite enfrentarte al impostor de Bowser en un modo en línea para 8 jugadores. Ambos modos cuentan con clasificaciones mundiales, lo que te permitirá comparar tu posición con los mejores jugadores del mundo. Además, podrás disfrutar del modo Mario Party con amigos, familiares y otros jugadores en línea. Sin duda, la mejor forma de jugar este título es con amigos. Si cuentas con 2 Joy-Con, la diversión está asegurada, pero si tienes 4, la locura está garantizada. En línea, el juego se transforma en una verdadera fiesta de diversión sin fin, especialmente en el modo Bowserathon. Lamentablemente, no puedo hablar más sobre este modo en línea, ya que no tenía habilitada esta opción. Empecemos como siempre con lo bueno. Super Mario Party Jamboree brilla con una jugabilidad excepcional que fusiona lo mejor de sus predecesores, ofreciendo a los jugadores una experiencia vibrante y entretenida. Con más de 110 minijuegos innovadores y 7 tableros repletos de color, la diversidad de actividades asegura que la diversión nunca se detenga. Además, la inclusión de personajes detalladamente animados y la posibilidad de utilizar tanto controles por movimiento como botones permiten que cada jugador elija su estilo preferido, generando un ambiente acogedor y lleno de risas. Los modos en línea como Bowserathon y Brigada Anti-Bowser enriquecen la experiencia al permitir que hasta 20 jugadores compitan en frenéticos desafíos, creando una atmósfera de competencia amistosa y emoción continua. Además, el juego se presenta con gráficos pulidos que aprovechan al máximo el hardware de la consola, lo que garantiza que cada escenario brille con detalle. Y solo hay un problema a mencionar: aunque el juego es una explosión de diversión, aquellos que no cuenten con amigos para jugar o no puedan costear la suscripción en línea de Nintendo se encontrarán en una situación complicada. Si bien es posible disfrutar de Jamboree en modo solitario, la experiencia no alcanza el mismo nivel de emoción que al jugar con otros. La esencia de Mario Party radica en la interacción social, y sin la compañía adecuada el juego puede sentirse limitado, así que si no tienes un grupo con quien jugar, es probable que no logres experimentar todo lo que este título tiene para ofrecerte. Este juego es simplemente una explosión de diversión. Desde el primer momento en que eliges tu tablero hasta los últimos minijuegos, Mario Party Jamboree logra capturar lo mejor de la serie y llevarlo a otro nivel. Todo, desde los tableros llenos de color y detalle hasta los minijuegos que mezclan lo clásico con lo nuevo, está diseñado para mantener la emoción al máximo. En mi opinión personal le doy un 10 de 10 porque sinceramente es el videojuego más divertido que he jugado este año. A pesar de no haber probado el juego en línea, estoy 100% seguro de que ese modo hará que la diversión se multiplique aún más, llevándolo a otro nivel de caos y risas interminables con amigos.
amigos. Mario Party Jamboree no es solo un juego, es la definición de lo que debe ser un videojuego de fiestas, risas, emoción y esos momentos que recordarás mucho después de haber apagado la consola. Prepárate para un sinfín de aventuras y que comience la verdadera fiesta. Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi. Y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego o si quieres más detalles sobre Super Mario Party Jamboree. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.